ejemplo de un caso de trabajo social, mendicidad. En una casa sórdida, infectada de insectos, la familia de Clara Vanska vivía en parte de la limosna y en parte del salario del marido borracho. Cuando una obra de protección a la familia, se trata esta vez de una ciudad del este, se puso por primera vez en contacto con ella, hace unos 10 años, Clara enviaba a la mayor de sus 2 hijas, de 8 años, a recoger, entre los desperdicios de la ciudad, objetos que luego podía vender para comprarse bebida. 3 años después, su marido fue internado en un asilo de alienados, que no abandonó desde entonces más que una sola vez, y por muy poco tiempo. Después de la internación del marido, Clara se dedicó cada vez más a la mendicidad, le elegía con preferencia el caer de la noche, llevaba consigo a los niños durante sus expediciones. Contaba una historia lastimera que en parte era verídica y solicitaba siempre trabajo sin aceptar ninguno de los empleos que le ofrecían. Todos los esfuerzos emprendidos en esta época para que dejara de beber y para que se ocupara de su hogar y de sus hijas fueron vanos. Ella parecía amar mucho a sus hijas, pero las descuidaba vergonzosamente. Al fin, gracias a la intervención de una sociedad de protección a la infancia, las pequeñas fueron confiadas por el tribunal a una institución católica, y la obra de protección a la familia de la que hablamos más arriba, persuadió a la madre a que ingresara voluntariamente en un convento. Entonces podemos decir que empezó el tratamiento social de la señora Vanska. La asistente social, encargada del distrito en el que vivía, por disposición de la obra de protección de la que hablamos, emprendió esa tarea y la prosiguió desde entonces sin interrupción. Esta asistente había descubierto en esta situación solo un elemento favorable, el amor de la señora Vanska por sus hijas. Contando con este sentimiento, la asistente social sometió a Clara, después de algún tiempo, el siguiente plan: su hogar sería reconstituido con la condición de que ella pusiera su mejor voluntad en aprender todo lo que las religiosas le iban a enseñar y ella debía, además, una vez libre de la tutela del convento, demostrarse capaz de ganar regularmente su vida. La superiora comprendió ese plan y unió sus esfuerzos a los de la asistente para demostrarle a la señora Vanska que ese era el fin que intentaban lograr. Cada cierto tiempo la superiora daba cuenta a la asistente de los rasgos de carácter de la señora Vanska, tales como se revelaban día a día en la vida del claustro. Durante este tiempo la asistente estudiaba los antecedentes de su cliente más cuidadosamente de lo que había hecho hasta entonces, fue así como conoció a una parte de la familia. Clara Vanska nació en América, sus padres eran austríacos, su padre había muerto cuando ella era muy pequeña y su madre se había vuelto a casar después de haberla colocado en una institución, pero también murió dejando a la niña de muy tierna edad. Clara tenía muchos hermanos, todos habían tenido éxito en la vida. 2 de ellos se habían casado y tenían hogares obreros prósperos. La confianza de la asistente en la herencia física y social de Clara aumentó, la familia era evidentemente de buen origen y poseía sólidas tradiciones. Sin embargo, la actitud de sus parientes ante la señora Vanska evidenciaba una reprobación impaciente. Ellos pretendían que los había deshonrado por su conducta antes y después de su matrimonio. Cuando niña le había faltado la atmósfera familiar, y las tentativas realizadas más tarde para disciplinarla no habían sido felices. Uno de sus hermanos le había pegado cuando ella era ya grande, más adelante todavía, toda su familia se había desentendido de ella de común acuerdo. Las visitas de la asistente a los allegados de la señora Vanska tuvieron como resultado hacer renacer el interés de su familia hacia ella. En efecto, uno de sus hermanos casados te ofreció tomarla en su casa con los niños, en cuanto ella pudiera abandonar el convento. Pero la asistente, previendo la larga lucha que iba a venir, no dio curso a esta proposición. Sentía que, a pesar de las mejores intenciones, los hermanos de Clara y sus esposas no poseían la experiencia necesaria para resolver un problema tan difícil, se demostrarían impacientes y arruinarían su obra. Cuando el tratamiento estuviera más adelantado, sin embargo, su simpatía y su buena voluntad podrían tal vez ser oportunos. Cuando, al cabo de un año, la asistente hubo encontrado fuera del convento un trabajo adecuado para Clara, su primer cuidado fue preocuparse de que su cliente tuviese aspecto presentable. Y se interesó también por su estado físico. Se le hizo atender la dentadura. El chal con que se cubría la cabeza fue reemplazado por un sombrero,
símbolo, por decir así, de su nueva condición. Su salario debía ser entregado a la asistente y conservado para comprar muebles para la futura instalación. 6 meses después, con gran alegría, las hijitas fueron retiradas del orfelinato y el hogar se reconstituyó. El año siguiente fue difícil para la familia y para la asistente. Había sido convenido que ésta fuera inmediatamente informada, en cualquier lugar que se encontrara, si la propietaria de la señora Vanska telefoneaba a la oficina del distrito que su inquilina se entregaba de nuevo a la bebida. Día y noche, a pesar de sus ocupaciones, la asistente iba a toda prisa a ver a su clienta cuando ésta sucumbía a la tentación. Una noche, con un frío de bajo cero, deambularon por las calles durante horas para que la señora Vanska estuviera en estado de ir a su trabajo al día siguiente. Llegó el momento crítico en el que hubo, por 6ª vez en un año, que encontrar un nuevo puesto para esta clienta. Su trabajo había sido bueno, gracias a su aprendizaje en el convento, pero algunos días había llegado tarde, otros no habían ido. La asistente le hizo comprender que la pérdida de este empleo le valdría de nuevo el alejamiento de sus hijos. Los préstamos de dinero que le pedía a sus patrones y a sus compañeras debían terminar, o su salario debía ser enviado a la asistente que dispondría del mismo, de acuerdo con la necesidad de la clienta. La señora Vanska prometió remitirle ella misma el sobre conteniendo el salario. Salvo algunas excepciones, la señora Vanska mantuvo su promesa durante varias semanas, confiándole a la asistente la totalidad de su salario. El 6º patrón se demostró indulgente y comprensivo, y mantuvo relaciones continuas con la asistente. Uniendo sus esfuerzos, consiguieron eliminar los deslices de la señora Vanska. Desde entonces conservó su empleo, y está muy contenta con la camaradería de sus compañeras de tarea. Volvamos a los primeros años del tratamiento. La asistente hizo todo lo que pudo para estimular en la señora Vanska el instinto del hogar, ya fuerte en ella, pero ahogado por su estada en diversas instituciones y por las desgracias de su vida conyugal. La señora Vanska gozaba de algunos días de libertad y se complacía enseñando bordado a sus hijas, tarea que había aprendido muy bien en el convento. Una modista experta se ofreció espontáneamente a dar lecciones semanales de corte y confección a las niñas. Más adelante una dietista fue a casa de la señora Vanska a enseñarles a cocinar a la madre y a las hijas. Alentaron a la señora Vanska para que arreglara y embelleciera su casa, que cuidara a sus hijas para que tuvieran buena salud y las vistiera con esmero, lo que por otra parte le encantaba hacer. Entonces se les demostró a los miembros de la familia, a los que no se les había podido confiar hasta entonces un papel importante, los admirables progresos realizados por los Vanska. Una vez establecida su confianza en Clara, se les pidió mantener relaciones frecuentes con las niñas e intercambiar visitas con la madre en un pie de igualdad. Los allegados se demostraron serviciales en muchas ocasiones, pero, sin embargo, hubo que declinar el ofrecimiento de uno de los hermanos, confiar a la familia Vanska la explotación de una chacra que había comprado y hacer venir al marido, siempre internado en un asilo de alienados. Hubo que someter la tarea escolar de las niñitas a un contralor continuo. Aunque ni una ni otra hayan sido alumnas notables, ayudaron a su madre a hacer las cuentas de los gastos del hogar, cosa que ella sola no hubiera podido efectuar. La asistente se hizo tan amiga de la señora Vanska que ésta pudo confiarle plenamente sus debilidades accidentales. Cuando la familia se vio obligada a mudarse, le dijo: «Piense que usted se va a establecer en un nuevo barrio, en el que nadie conoce su antigua costumbre. Aproveche esta ocasión para lograr el respeto de todos». Este respeto era un bien precioso, ya que las niñas de la señora Vanska habían crecido. Rosa, la mayor, era bonita, y la señora Vanska se compenetraba cada vez más de sus deberes maternos al notar que los muchachos del barrio empezaban a cortejarla. La asistente atribuye a este nuevo sentido de la responsabilidad el hecho de que la señora Vanska no beba más. Hace 3 años que es de una sobriedad perfecta. Durante los últimos años que Rosa pasó en la escuela, dedicó sus horas libres a efectuar fuera de casa trabajos domésticos livianos. Aprendió a emplear en forma conveniente su salario y a economizar una parte de este. Cuando tuvo finalmente $300 en el banco, la alentamos para que llegara a los 500. Ayudó a su madre y a su hermanita.
Actualmente la madre y la hija ganan alrededor de $90 por mes. La joven ambiciona, en cuanto llegue a los $500, comprarse una casa en la que vivirían las tres. Este relato parece poner sobre todo en evidencia las ventajas materiales conseguidas, el hecho de que la señora Vanska trabaje medio día en la misma casa desde hace más de 5 años, las economías que ha realizado, el largo aprendizaje que le ha enseñado a emplear su salario de manera racional, la perspectiva de comprar una casa, etc. Pero hubo otros hechos más importantes. Rosa ha tomado parte varias veces en picnics, ha hecho paseos a la orilla del mar, etc. El día en que Rosa recibió su certificado de estudios, y en el que fue ataviada con el vestido blanco confeccionado por ella misma, el orgullo de la madre no tuvo límites. Es menos fácil exponer lo que han conseguido en la vida espiritual de la familia, aunque los resultados obtenidos sean muy significativos. La religión tiene ahora un lugar importante en sus existencias, y la señora Vanska, antes hipócrita y falsa, es ahora más franca, más alegre, más digna de confianza. Hace algún tiempo, al volver a caer en una antigua costumbre, le decía a la asistente, pregúntele a fulana si lo que le digo no es verdad. A lo cual su interlocutora pudo contestar, no me proponga que verifique nada de lo que usted me diga, tengo una absoluta confianza en usted.